Muy bien, seguimos entonces. Eh, Ahora vamos a hablar del sistema geodésico oficial, ¿vale? Sí, vamos a hablar cómo está nuestro marco de referencia en nuestro país. Antecedentes. Aquí quiero comentarles el tema, cómo nace el PESAT 56 y por qué algunas características que observamos hoy en día se presentan para entenderlas mejor. Como ya les indiqué, el sistema PESAT 56 es un datum regional, ¿no? Es un elipsoide que utiliza, su centro no coincide con el centro de masa de la Tierra. Principalmente se diseñó para la parte de América y se tuvo como punto fundamental o punto de coincidencia de la superficie con el elipsoide al punto ubicado en la canoa, que es el que están viendo acá ustedes. Entonces se monumentó este punto y este era el punto que se definía como el punto donde intersectaba, pues, ¿no? El elipsoide con la superficie de la Tierra. Entonces, al ser ese punto fundamental es que por trabajos de triangulación o trilateración, como pueden acá poner, se comenzó a densificar el marco de referencia, tanto para el lado brasileño, como están viendo ustedes acá, como para el lado de América, de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile. Pero aquí hay que tener un aspecto importante. Estamos hablando de los años 50. Los años 50, la geodesia principalmente pues, se desarrolla por instrumentos óptico-mecánicos, observación a los astros, ¿no? La determinación estaban basadas en observaciones satélites espaciales. Entonces, nuestros astros, las estrellas, nuestro catálogo de estrellas, y por otro lado, la imprecisión de mis equipos, ¿no? Los óptico-mecánicos jugaban mucho con el factor del nivel de precisión también del ojo del operador. Entonces, imaginan ustedes todo lo titánico que ha sido tratar de llevar este marco de referencia y cómo, conforme ha ido avanzando, ha comenzado a tener distorsiones y degradaciones en cuanto a su nivel de precisión. Y es por eso que ustedes cuando agarran un GPS, clican en la parte de elipsoides, les aparece PESAT 56 Perú, PESAT 56 Ecuador, Colombia, Venezuela, y así sucesivamente en diferentes países. Porque conforme se fue diseñando, se fue distorsionando, entonces transformar de esto al WG84 viceversa tiene diferentes necesidades, diferentes parámetros, ¿no? Lo mismo para el lado brasileño. Entonces, para el lado de PESA 56, acá está el punto fundamental, el punto en la canoa. Y para el lado de Chua, aquí en la zona de Chua, acá tienen el punto fundamental en esta imagen que están viendo ustedes acá. Entonces, de aquí comenzaron a identificar los brasileños para crear su sistema de referencia asociado al SAT 69, ¿no? Entonces utilizaban pues triangulación, trilateración y lógicamente estaciones astronómicas para este dato. Entonces ahora entienden ustedes por qué los PSAT 56 de los diferentes países y por qué también la escasa densificación en nuestro país. Los años 50, el nivel de interconexión vial, el nivel de desarrollo de nuestras principales ciudades no era muy grande como para soportar grandes campañas. Entonces era una situación bastante compleja. Entonces, el antecedente, el primer sistema geodésico utilizado en nuestro país es el PESAT 56, por lo menos en la parte documentaria, ¿no? El más antiguo. Entonces, acá ustedes pueden ver en este gráfico cómo por triángulos, esta triangulación va arrastrándose hacia lo largo de la costa, algunas partes de la sierra y selva, y se van creando. Pero esta era la densificación de puntos. Entonces, acá habían, por ejemplo, en este resumen tenemos bases geodésicas, dice que solamente habían 15, estaciones de primer orden, de segundo orden, estaciones astronómicas, estaciones de Laplace. Por otro lado, había combinación de instrumentos, combinación de lecturas, ¿no? Hasta cierto punto, en algunos años, también inclusive se hicieron lecturas satelitales con los famosos Transit, con los Magnavox. Entonces, nuestra red no cumplía una de las características que se le pide a una red geodésica. ¿Cuál es? Que sea homogénea. Entonces, al ser heterogénea, los puntos, sus niveles de precisión son distintos, ¿no? Y es por eso que quizás algunos de ustedes hayan trabajado en el PET,
Cuando el PET hacía sus trabajos, hacía sus vuelos para sus valles, volaba un valle, volaba otro valle, ajustaba con unos puntos por acá, con otros puntos por acá, comenzaba a hacer el levantamiento, avanzaba y cuando llegaba a la coincidencia debía coincidir, pero en la práctica no había coincidencia, había desplazamiento y había rotación. Entonces los proyectos no podían empalmar. Y eso no era porque los profesionales habían hecho mal el trabajo, sino porque los puntos de partida no eran homogéneos, eran heterogéneos. Entonces no era adecuada esta red para estos fines, porque los proyectos no iban a empalmar, entonces iban a ser proyectos focalizados, ¿no? Entonces eso es lo que pasa con nuestro PENAT 56. Y como es una observación clásica donde la principal condición es la intervisibilidad de estaciones, entonces, lógicamente, los geodestas buscaban los picos más altos para posicionar ahí sus puntos de apoyo y medir, y ir jalando sus triángulos. A partir de esos triángulos, lógicamente, lo que vendría sería la densificación ya local, ¿no? Pero no se desarrollaba porque el desarrollo integral no era completo, o sea, no todo el país estaba desarrollado en forma integral, por lo tanto, los requerimientos de datos no eran similares, ¿no? Por otro lado, al surgir las necesidades ya de formalizar la producción de información geoespacial, vale decir catastro urbano, catastro minero, catastro rural, el inventario de elementos culturales, los bosques, etcétera. Entonces, por reuniones que sostenían las entidades del Estado, es que en el año 2006 el Instituto Geográfico Nacional emite la resolución jefatural 079-2006 IGN, donde se oficializan el sistema geodésico oficial que va a estar conformado por la red geodésica horizontal oficial y la red geodésica vertical oficial, como sistema de referencia único a nivel nacional para todo lo que es información geoespacial. Entonces, se crea esto, se oficializa la creación del sistema geodésico oficial y se establecen algunas consideraciones. Para el caso vertical, horizontal, se dice, ¿no? La red geodésica horizontal oficial es la red geodésica geocéntrica nacional, que está referida o en base al sistema de referencia geocéntrico de Américas, SIRGAS. Y en ese año se adopta como modelo de referencia, ¿cuál? El ITRF 94, época 95.4. ¿Por qué? Porque en ese año teníamos como base inicial nuestros puntos SIRGAS de la primera campaña, ¿no? Entonces, vamos a tomar esos puntos iniciales y sobre esos trabajemos. Muy bien. Entonces, por otro lado, el elipsoide que trabaja el ITRF es el GRS 80, pero da la casualidad que el GRS 80 es muy, muy homogéneo con el WG 84. Al ser ambos elipsoides globales, es muy sencillo trabajar con ellos. Por lo tanto, se dice que para efectos prácticos como elipsoide puede ser utilizado el WGS 84. Nuestra red geodésica REGEN está compuesta por hitos o señales o marcas que le vamos a categorizar en función a precisión por puntos de orden 0, de orden A, de orden B y de orden C. Este documento es el primer antecedente oficial de un marco de referencia geodésico en nuestro país, ¿correcto? Por otro lado, tampoco éramos ajenos a que había información geoespacial que se había producido en el otro sistema. Entonces, lo que se dice es lo siguiente: las entidades que se encuentren realizando levantamientos geodésicos o topográficos que no tienen como base el sistema de referencia geocéntrico para las Américas, presentarán su información a partir de esa fecha en doble sistema, en el sistema que están trabajando y en el sistema referido a la red geodésica, de manera tal que progresivamente van a ir migrando al nuevo sistema. Entonces, esa fue la idea, ¿no? De que progresivamente las entidades vayan dejando, porque de un día para otro no puedes dejar, ¿no? Porque había de por medio derechos, actividades que se iban dando, entonces tenían que seguir subsistiendo. Entonces se dice de manera progresiva, van adoptando el nuevo sistema, ¿correcto? Entonces, comenzamos con nuestra red a partir de estos puntos de la primera campaña y la segunda campaña van a ser la base de nuestros puntos y con eso vamos a comenzar a trabajar. Entonces el IGN con sus brigadas de campo se va a nivel nacional a ir colocando discos de bronce
¿Para qué? Para que sirvan de apoyo, para que a partir de estos puntos las unidades administrativas, unidades de catastro, comiencen a hacer su levantamiento asociado al marco de referencia. De esa manera, toda la producción estaría asociada a un marco de referencia. Por otro lado, al ser puntos que se miden con GPS, entonces estos puntos son homogéneos, ¿correcto? Entonces vamos avanzando. Lamentablemente, las limitaciones presupuestales hacen que el avance sea bastante lento. Entonces llegamos a un punto que teníamos solamente 240 puntos, ¿correcto? Y donde los puntos que están con este circulito amarillo eran los puntos base o los puntos de orden cero, eran los puntos de mayor precisión de nuestra red. A partir de ellos, ya sea por redes o por líneas de base, se iba densificando estos puntos de orden B, de orden A, de orden C, ¿correcto? Entonces así fuimos haciendo titánicamente e ir trabajando a nivel nacional. Tú recibes un fuerte impulso cuando el COFOPRI firma un convenio con el Banco Mundial, un convenio denominado Proyecto de Consolidación de los Derechos de Propiedad Inmueble, y tiene por finalidad generar títulos de propiedad a nivel nacional en forma masiva. Lógicamente, para generar los títulos de propiedad necesita puntos para hacer los levantamientos para generar los títulos. Y es ahí donde de 240 puntos pasamos a 4.955 puntos. Pero, como ustedes pueden apreciar, eran puntos de diferente orden. Orden C, orden A y orden B, ¿no? Ahora bien, la filosofía o el concepto fue que por cada distrito hayan 3 puntos, ¿no? 2 puntos para uso inmediato y un tercero de reserva en caso que uno de ellos sea deteriorado. ¿Y esto es por qué? Porque en aquella oportunidad COFOPRI todavía no usaba GPS. Su herramienta fundamental eran estaciones totales. Lógicamente, para COFOPRI migrar de PESAT 56 a W84 fue un tema bastante complejo, no era un cambio de filosofía, dejar toda su producción que tenía y comenzar una nueva producción. Pero ellos mismos, a través de sus profesionales, cuando hicieron sus pruebas, sus exámenes, sus cálculos, se dieron cuenta que era lo mejor porque a las finales la producción de información que estaban generando con el PESAT 56 no iba a coincidir. Iban a ser proyectos aislados, islas de información, que no iban a ser compatibles. Entonces, por eso es que ellos toman la decisión y salen con este trabajo y comienzan a densificar y a generar sus títulos de propiedad en estos sectores de interés que fueron establecidos en el proyecto con el Banco Mundial. Pasa el tiempo, acuérdense que es 2006 y llega el 2011, ya han pasado 5 años. Y bueno, simplemente no veíamos mayor reacción. La producción de información geoespacial, algunas áreas mantenían en PESAT 56, pero no hacían el cambio. Otras sí migraron tremendamente, hasta que en el año 2011 se saca la resolución jefatural 086, donde se da por concluido el periodo en el cual se trabajaba en los dos sistemas. Y se dice, a partir de esta fecha, 3 de mayo de 2011, se deja sin efecto o se saca de servicio el uso del PSAT 56. Por eso dice, finiquitando la vigencia y uso del Sistema Local Geodésico Provisional Sudamerican 1956. O sea, desde el 2011 ya el PSAT 56 no es oficial, ¿correcto? Entonces se saca en el artículo 1 que se da por concluido. En el artículo 2 se aprovecha y se migra del ITRF 94 al ITRF 2000, época 2000.4, y se mantiene lo mismo que se había establecido en la resolución anterior, ¿correcto? Entonces, a partir del 2011, el único sistema geodésico oficial que reconocido es el que está referido al CIRGAS, que para fines prácticos se utiliza el WGC 84. Entonces, vamos avanzando hasta que surgen las estaciones de rastreo permanente. En este proyecto con COFOPRI, en una primera etapa se contemplan colocar 14 estaciones de rastreo permanente, porque ya comenzaron a llegar y era una tecnología que era adecuada y por lo tanto se aceptan 14. Se salió tan bien ese proyecto, señores, que COFOPRI aceptó y financió y se crece de 14 a 45 estaciones de rastreo permanente producto del proyecto. Y con eso nuestro marco de referencia asociado a una estación de rastreo permanente comienza a fortalecerse más.
Sin embargo, hoy en día, el año pasado, el 3 de diciembre, se sacó la resolución jefatural 087 del 2020, donde, ¿qué se hace? Donde se dice que el único marco de referencia geodésico nacional es la Red Geodésica Peruana de Monitoreo Continuo, ¿correcto? Que está conformada por las estaciones de rastreo permanente y que está asociado a nuestro marco de referencia el mismo, ITRF 2000, época 2000.4, ¿correcto? Entonces, de esa manera ya seguimos en este aspecto. Entonces, ahí ya nosotros decimos que ya los puntos de orden C, de orden A, de orden B, simplemente ya no son puntos de la red geodésica. Ahora van a ser puntos que se van a generar a partir de la red de estaciones permanentes para los diferentes usos que se van a dar, ¿no? Entonces, esto el 3 de diciembre se tomó esa decisión. ¿Por qué? Porque con esto de la certificación de puntos se comenzaron a densificar y comenzaron a densificar no solamente puntos de orden C, sino que ya comenzaron a crearse puntos de orden A, de orden B, y el problema es que estamos llegando a un retroceso. ¿Por qué? Porque vamos a llenar el país de puntos monumentados en disco que no tienen un monitoreo y que a las finales van a generar que se enganchen para generar información, pero estos puntos no han recibido la suficiente monitoreo, evaluación o actualización. Entonces, por eso que se dijo mejor, como actualmente ya tenemos una buena cobertura de estaciones permanentes, estamos viendo que algunas entidades también están adquiriendo estaciones permanentes y la van a articular e integrar a la red geodésica, y es una tendencia mundial, entonces no ha habido otra opción. Ahora, por otro lado, ahí hay una pregunta. Diego me dice, ¿y por qué la SUNAT sigue haciendo uso del sistema PSAT 56 en la actualidad? Al igual que Jaime Lagoncí dice, ¿por qué no tiene cartografía actualizada en WG64? Recuerda que SUNAT no hace trabajo de campo, sino escribe lo que los usuarios. Es la respuesta que le hace. En términos generales, señores, aquí hay un tema bastante importante y que hay que analizarlo más a fondo. La SUNAT, cuando me dice, registra tu predio, me lo está pidiendo o me está ofreciendo porque me está ofreciendo una seguridad jurídica. ¿Qué entendemos por seguridad jurídica? Entendemos de que mi propiedad, mi lote, mi terreno, mi casa, al estar registrada en SUNAT, va a permitir que mis derechos de propietario sean reconocidos como tal. Y por lo tanto yo tenga que mi propiedad pues está reconocida y asegurada, ¿no? No vaya a ser que por ahí no tenga eso y me invaden, no hay documentos, me expulsan, me botan y no. Pero ¿qué pasa cuando el registro se apoya en PESAT 56? Como dice ahí nuestra compañera que respondió, Bela González Jai, usa cartografía 56 porque no tiene cartografía actualizada. Pero acá hay un tema. ¿De qué me vale a mí registrar mi lote en PESAT 56 cuando al estar registrado en PESAT 56 no está cumpliendo con la función o con el ofrecimiento de darme mi garantía jurídica? Lo pongo como un ejemplo práctico. Yo tengo mi terreno, vamos a suponer lo que pasó, por ejemplo, ahora último, en la zona de Ica, en los arenales de Ica, hay un terreno inscrito en registros públicos que tiene su ficha y que tiene sus coordenadas en PESA 56. Entonces, ese terreno ha sido invadido, ¿correcto? Y entonces, el juez a las dos partes, a los propietarios que reclaman como suyo, con sus fichas registrales, con sus planos en PESA 56, y a los que están actualmente de posesionarios, les dice, muy bien, la manera de zanjar esto es que hagamos un levantamiento topográfico donde las coordenadas que están en el registro se replanteen en el terreno y donde caiga, ese terreno le pertenece a los señores que el registro dice que son propietarios. Si ustedes están metidos dentro de eso, ustedes salen. Los invasores aceptan. Vienen al IGN y nos dicen, señores, queremos contratarlos para que ustedes replanteen este plano 1/1000 de mi predio. Ah, muy bien. Muéstrenos el plano. PESAT 56.
señor, lamentablemente no hay cómo replantearlo. No hay cómo replantear su plano con el nivel de precisión que exige esa escala. Entonces, buscan y no consiguen. Entonces el juez dice, ¿y ahora cómo hago que esta ficha registral, este plano que está escrito en el registro, pueda ser, si no puede ser replanteado? Entonces no está ofreciendo la garantía jurídica. Entonces ese problema es un problema es un tema que tiene que ver la SUNAR. ¿Por qué? Porque cuando yo traigo mi plano y lo que está pasando, y es una realidad, cuando yo quiero inscribir mi predio y mi predio está en PESAT 56, yo voy al terreno, busco parámetros, transformo y llevo mi plano, y mi plano no va a coincidir con la cartografía que tiene SUNAR. Entonces, ¿qué hacen? Básicamente coordinan con el administrador de la base de datos, le da esa base de datos la cargo en un AutoCAD, lo dibujo, le pongo su gráfico, y lo presento. El registrador recibe el plano, carga, coincide, aprobado, registrado. Pero no hay trabajo de campo, porque las coordenadas PSAT 56, señores, no pueden ser replanteadas con el nivel de precisión que se requiere. Entonces, ahí hay un gran problema de seguir registrando en PSAT 56. Más aún, de que hoy en día la red PSAT 56 ha sido completamente destruida. Ya no hay esos puntos. Entonces, ahorita vamos a ver algunos parámetros, algunos esfuerzos que se han hecho, pero lamentablemente, señores, toda la información en PSAT 56 es información que para el punto de vista de ingeniería, de replanteos, no tiene utilidad. No se puede replantear con ese nivel de detalle. Entonces, eso es importante que lo tengamos claro y lo analicemos. ¿Ya? Ahora, lógicamente, lo que hay que hacer es, como decíamos acá, migrar progresivamente, migrar nuevamente al sistema, pero SUNAR tiene que parar de registrar en el sistema 56 y exigir que se representen planos en el 84. Lógicamente tiene que coordinar con COFOPRI, con la parte del PET, Ministerio de Agricultura. ¿Para qué? Para que la cartografía que están generando a través de sus proyectos de desarrollo catastral también le pasen a SUNAR, y SUNAR con sus especialistas genere una base de datos que le permita, ¿no? Oscar dice, entonces los planos, los que tienen terrenos en PESAT 56 deben actualizarse, tal vez los puntos tomados en esa época no tengan la presión que se requiere, claro, porque la mayoría de los predios, especialmente rurales, los puntos de referencia a veces no son precisos, han sido tomados, pero no han sido monumentados, por eso que quieren replantearlos, porque si yo tuviera los vértices monumentados, no hay problema. El problema es que no hay vértices, son arenales donde están las coordenadas, pero no hay vértices, hay que buscar esos vértices. Ahora, lo que sucede es que a pesar que el IGN emite resoluciones capturales, debería aplicarse a nivel territorial nacional, al parecer la SUNAR hace caso omiso. Entonces, ahí hay un tema y es conveniente indicarles, señores, que estas resoluciones que se han sacado del marco geodésico no han sido a título unilateral del IGN. O sea, no es que el IGN en forma aislada lanzó sin evaluar, no. Ha sido en el consenso, ¿no? Donde ha habido representantes del Ministerio de Agricultura, de COFOPRI, de SUNAR, de la Asociación de Municipalidades, de la SBN, de INGEMET. Entonces, en ese colegiado se tomó esa decisión. Entonces, hoy es importante eso y por eso que a veces yo les digo a los profesionales, señores, cuando a ustedes los convocan para hacer el registro de un predio, ¿no? Yo quiero registrar mi predio, ingeniero, quiero que mi predio lo registremos en el registro porque no vaya a ser que me invadan o me lo quiten o alguien me lo venda. Y vamos, y el visionario está recibiendo 56. Ya, listo, coordino, le hago su plano en 56, le cobro muy bien, lo escribe, pero en el fondo yo sé que le he hecho un trabajo de gabinete, que el trabajo no va a ser posible replantearlo. No hay cómo, ¿no? Ya ha habido muchos esfuerzos y no hay cómo replantear, señores. Y con el agravante de que nuestro PSAT 56 no era homogéneo. Entonces, la misma base de datos del PSAT 56 tiene diferentes niveles de precisión. Entonces, esto es para que ustedes lo analicen.
lo evalúen y asimismo hacer presión para que la inscripción, si bien es cierto, hay este tema, sea un tema de interés nacional, ¿no? Al final de la clase les voy a mostrar, nosotros, por ejemplo, como IGN, que tenemos el encargo de hacer el levantamiento cartográfico de todo el territorio nacional, nuestros recursos económicos son demasiado escuetos, demasiado reducidos, por eso es que nuestra cartografía no alcanza, no va al ritmo del desarrollo, pero es política de Estado. Entonces, hay prioridades dentro del Estado. Entonces, esto ténganlo muy en cuenta, señores, con lo que es el PESAT 56 para que ustedes vean estos aspectos, ¿correcto? Eh, Acá, Jaino dice, no, existe jurisprudencia del Tribunal Electoral que se manifiesta de la siguiente manera. No corresponde requerir la presentación de planos en base a jornada 84 cuando la Oficina de Catastro señala que la usuaria adjunta la documentación técnica en base a jornadas UTM PSAT 56 por no constituir un defecto técnico, ya que la mayor parte de la información gráfica de las áreas de catastro de las diferentes zonas registrales e incluso del Instituto Nacional se encuentran referidas al datum anterior. En tal sentido, el registrador dispondrá que la Oficina de Catastro evalúe los documentos técnicos presentados en el datum anterior y emita el informe técnico correspondiente. Excelente, muchísimas gracias, Jai. Excelente. Aquí hay que analizar dos cosas. Primero, el fin último del registro. ¿Para qué yo registro? Yo registro para ofrecer seguridad. Yo no registro simplemente para tener un inventario y guardarlo. Entonces, ¿de qué me vale que me registres en PESAT 56 si cuando llegado el momento yo quiera hacer valer mis derechos, ese registro no me ayude? Ese juez cuando me diga, replantéate ese plano que está registrado y el técnico o el perito le diga, no se puede replantear, señor, no hay. Entonces el juez va a tener que optar por otro mecanismo, tiempo de posesión, costumbre, al final le van a tener que seccionar el predio, por último, ¿saben qué, señores? Para que no peleen, concilien, pónganse de acuerdo. Esa no es la idea del registro. Entonces, eso es importante tenerlo bien claro. Yo les estoy hablando al punto de vista técnico. Por otro lado, en el aspecto de la información cartográfica, hoy en día en el IGN ya no hay información en PESAT 56. Ya no se produce información. Esa información PESAT 56 ya pasó a los archivos históricos. Ya no se usa. Hoy en día toda la producción de información geoespacial que estamos haciendo está todo asociado al WGS 84. De igual manera, todos los proyectos de catastro que están desarrollando tanto por COFOPRI como por el Ministerio de Agricultura, ahora por ejemplo el PTRF3, que está titulando toda la parte de CG Selva, todo se está haciendo en WGS 84. Entonces, ese tipo de proyectos se tienen que masificar, porque de lo contrario, este va a ser el problema de cuando yo quiera hacer valer mis derechos, el PESAT 56 no me va a ayudar. Y peor aún, como dijo uno de sus compañeros, si no tenemos, si mi predio está en un arenal, no hay referencias, no hay nada que me pueda ayudar y tengo un problema, ¿cómo hago? Entonces, es un gran problema que se presenta. Sí, alguien quería preguntar, creo, una entrevista. Muy bien, seguimos. Entonces, esto para su análisis, señores. General, buenas noches. Adelante, Eh, buenas noches. En general, una consulta del tema anterior. Sí. Quería consultarle algo. Digamos, yo en mi proyecto, digamos, he monumentado o he certificado 3 puntos de orden C, Ujú. basándome a las situaciones de rastreo permanente, Correcto. digamos en enero de este año. Ujú. ¿Esto tiene una fecha de vencimiento o normal puedo agarrar, digamos, para otros proyectos? ¿Y cuánto es el No, tiempo? no, el tema, como le dije al inicio, está en función al tiempo. O sea, si su punto usted lo ha colocado en una zona estable, donde usted tiene la certeza de que no hay desplazamientos, no hay deslizamientos, no hay inundaciones, entonces, si hay esa confiabilidad, usted pues vuelve después, lo reposiciona, verifica las coordenadas, continúa. Eso es lo malo con los puntos pasivos, que usted lo posicionó, como dice, en enero, va a volver en marzo, pero ¿quién le asegura que la posición de ese punto es la correcta? Es la misma que midió en enero. Les pongo un ejemplo. Nos pasó un caso de un ingeniero que hizo un trabajo en la zona de Junín. Entonces, en Junín
Ahí habían puntos en la plaza, unos BMs. Entonces él viene al instituto, compra las fichas, dice, le decimos, todavía no las pague, llévese las fichas, vaya al terreno, haga la inspección, verifique que los puntos estén, si están, los compra, si no, no. Para evitar que usted compre, haga su planeamiento, llegue al punto y no hay. ¿Por qué? Porque lamentablemente ha habido una gran destrucción de estos puntos. El ingeniero se va al lugar, llega, la plazuela, la pileta, ahí está el disco, excelente, todo coincide, compra. Entonces, hace su proyecto, era un proyecto de agua y desagüe, traza su poligonal, todo, llega al final, no cierra, vuela, o sea que no podía hacer, vuelve a hacer su trabajo, ida y vuelta, igualito. Entonces, preocupado, pues, que no podía cerrar, ¿qué había pasado? Entonces, lo que había sucedido, señores, es de que esa zona era un pueblo que había sido reconstruido por la mina. O sea, ese pueblo se encontraba en otro lugar. ¿Y cómo se entera de eso? Porque estando en la plazuela conversando, comienza a conversar con los lugareños y lo que le comentan de que el pueblo antes había estado en otro lugar y como la mina estaba expandiéndose, el pueblo en reunión le había pedido a la mina que reconstruya el pueblo tal y como está en otro lugar, con todos sus detalles. Entonces, lógicamente llegaron, vieron el disco, dijeron, este disco es parte del adorno, lo construyeron. Debido a que es un punto pasivo, usted no tiene esa certeza de que realmente sea ese punto mantenga sus características. Por eso que los puntos pasivos tienen que ser reposicionados por su seguridad para que usted lo vuelva a trabajar. Periodo. Usted puede encontrar puntos que se conservan en cuanto a posición 1 año, 2 años, como puntos que a los 3 meses ya perdieron su precisión. ¿Por qué? Por lo dinámico de la Tierra. Entonces nosotros, por ejemplo, con las estaciones de rastreo permanente evaluamos, monitoreamos y determinamos si hay demasiado desplazamiento y hacemos el cambio, ajustamos las coordenadas para que continúe brindando la homogeneidad del punto. Por eso que los puntos pasivos normalmente están siendo usados para proyectos de apoyo, pero ya no como marcos de referencia. Entonces, si usted lo colocó en enero y lo va a trabajar, vamos a suponer en abril, mayo, primero hágale una actualización de coordenadas para ver que tenga todo bien, de tal forma que no se lleve alguna sorpresa. No hay un valor así definido para decir los puntos de orden C tienen periodo de vigencia siempre de 6 meses, 1 año. No, no es así. ¿Correcto? Listo. Jaime dice, no corresponde requerir la presentación de planos en coordenada 84 con la oficina, ¿correcto? Sí, exactamente. Lógicamente, o sea, el tema está en el caso de la SUNAR, ¿no? De que la presentación de lo que le exigen al administrado está en función también a su base de datos. Pero, como les digo, vayamos más a fondo, ¿no? ¿Cuál es la idea del registro? Entonces, yendo a nuestras estaciones de rastreo permanente, nuestras estaciones de rastreo permanente están compuestas de esta manera, como la ven en las imágenes. Es un pilar que puede estar en una prolongación de la columna de una infraestructura existente, puede estar en el terreno, ¿no? Y básicamente constan de estos gabinetes. En estos gabinetes, esto que ven acá ustedes de amarillo, la parte de NetR8 o este de color plomo, son los receptores amarillo GPS, plomo GNSS. Y tienen de por medio un router, un UPS para lo que es energía, y sistema de comunicaciones. Entonces las señales llegan a la antena, tienen esta cúpula que es un domo, que básicamente sirve para proteger a la antena del polvo, de las aves que a veces se posicionan y ensucian, entonces para evitar, como es corrosiva el excremento de las aves, se colocan esto como protector. Entonces llegan las señales a la antena a través de este cable lleva las señales al receptor, el receptor acumula la información, como este se comporta como un pequeño servidor, simplemente a través de una dirección IP, remite la información al centro de procesamiento, ¿correcto? Entonces, aquí tenemos otras vistas, en el caso, por ejemplo, de Tacna, de otro tipo de estaciones. Ahora, ustedes dirán, ¿y por qué no todos están en el suelo? Ah, porque ahí viene lo que les comenté, ¿no? Las estaciones de rastreo permanente primero requieren de un concepto de seguridad, es decir, tienen que estar instaladas en un lugar que ofrezca garantía. ¿Por qué? Porque este receptor nomás tiene un precio bastante significativo, ¿no? Tiene varias decenas de miles de dólares. Por otro lado, estos equipos requieren del suministro permanente de energía eléctrica y conectividad, enlace a Internet. Entonces tenemos que instalarlo en nuestro país en entidades públicas, ¿no? Caso municipalidades, gobiernos regionales, universidades, direcciones agrarias,
algunas sedes de COFOPRI, SUNAR, así buscamos, ¿no? Convenios para mantener esto, pero principalmente son gobiernos municipales y gobiernos regionales. Lamentablemente lo que pasa es que a veces a fin de año el gobierno municipal o gobierno regional toma medidas de austeridad. Entonces, por decir, dice, los fines de semana corta la energía, o a veces por problemas en cuanto a su ejecución presupuestal no hacen el pago. Entonces simplemente se corta la internet. Tenemos muchas estaciones que ustedes ven sin conectividad, o sea, están operativas, están recibiendo señal, pero no tener internet no tienen cómo transmitir la información. Entonces, eso hace que algunas veces las estaciones no tengan el servicio y por eso que cuando ustedes hacen el trabajo tienen que estar revisando permanentemente esa página que diariamente se actualiza para saber si la estación que van a usar como base está operativa o no, ¿correcto? Esa es una de las limitaciones que tenemos. Entonces, esto con las estaciones de rastreo permanente. Ahora bien, las estaciones de rastreo permanente, nosotros hemos incorporado a Sirgas aproximadamente 15 estaciones, las cuales son posicionadas y son procesadas. Nosotros tenemos también en el IGN un centro de procesamiento geodésico que semanalmente va procesando las coordenadas de las estaciones y va evaluando su comportamiento. De esta manera, permanentemente sabemos cómo están estos puntos. Y cuando hay distorsiones, inmediatamente averiguamos la causa. Y a veces ocurre, pues, de que a veces hay modificaciones en la infraestructura y al lado de la antena construyen una pared o muy cerca han instalado una antena de radio, ¿no? Entonces eso distorsiona y obliga a cambiar de ubicación. Entonces esto es el Centro de Procesamiento Geodésico, donde tenemos profesionales, especialmente de las especialidades de física, que nos ayudan en el manejo de software científicos para procesar esa data y obtener estos resultados, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos la vista de la red de estaciones permanentes a nivel nacional. Como les dije, señores, esta red en gran parte ha respondido a los proyectos de catastro que ha hecho nuestro país. Inicialmente, el COFOPRI, con su proyecto de consolidación de los derechos de propiedad inmueble, y últimamente con el PTRT3 que está manejando agricultura, ¿no? Que son estos de color celeste, que se han densificado en estos lugares de la Amazonía, pues el ámbito donde van a titular es en esta zona de selva. Entonces, estas estaciones son las que están brindando el servicio. El radio de cobertura es de 100 kilómetros. ¿Por qué? Porque sabemos que los puntos de orden C pueden tener máximo una línea de distancia de 100 kilómetros a la base. Los puntos rojos son los puntos donde no hay servicio, es decir, el receptor está apagado por falta de fluido eléctrico, por falta de que a veces, por este tema del COVID, la oficina donde se ha instalado actualmente no está viendo funcionarios, por lo tanto no hay nadie que opere, han apagado todo, entonces tenemos que hacer reubicaciones y por estas limitaciones de desplazamiento nos encontramos un poco limitados de poder hacer, porque nosotros como militares podríamos viajar a la zona, pero llegamos a la municipalidad o al gobierno regional y resulta que están en aislamiento total por el tema del COVID o en trabajo remoto y nadie entra, entonces no podemos, ¿no? En el caso de las amarillitas que ven acá ustedes, son receptores que sí están recibiendo señales, pero que no tienen servicio de internet, por lo tanto no tienen cómo transmitir. Entonces la data se está almacenando en el receptor hasta que nos habilite la internet para nuevamente descargar toda la información. Entonces eso es uno de los aspectos que hay que tener en cuenta, ¿ya? ¿Las estaciones pueden funcionar con paneles solares? Sí, así es, Edgar. Tanto es así que en estas estaciones que hemos colocado en la parte de Minagri, estas estaciones que están acá en celeste, todas ellas tienen como servicio alterno de energía los paneles solares, ¿correcto? Eh, Así como hay información de la ubicación de las estaciones, rastreo, ¿cómo se consigue la ubicación de las marcas de cota fija o BM de la red geodésica vertical? Ya, eso lo vamos a ver llegando. ¿Y todas las estaciones de streaming son de Estado o hay estaciones privadas? Muy bien, buena pregunta, Oscar. Todas las estaciones ahorita, toditas, a excepción de una que es de Sedapal, la que está acá en Lima, todas las demás estaciones son del IGN, porque por convenio COFOPRI y Agricultura nos transfieren esos receptores. Nosotros el año 2000, si no me equivoco, 2015 o 16, sacamos el índice de estaciones de rastreo permanente. ¿Cuál era la idea de esa resolución? Era de que todas las entidades del Estado integren sus estaciones permanentes a la red peruana de monitoreo continuo, de tal forma de poder tener una mayor densificación.
En contrapartida, la entidad que daba su estación para la red, entonces también tenía derecho a toda la estación de toda la data, ¿no? Pero me creerán, señores, que no ha tenido acogida. Todavía nosotros queremos tener nuestra propia infraestructura y no queremos compartir. Entonces, sabemos que hay instituciones del Estado que tienen estaciones de rastreo permanente, pero no desean integrarla. Entonces, no hay todavía ninguna entrega. Ahora, y aspectos privados, no, porque en el aspecto privado, ¿qué ha pasado? Que normalmente las estaciones de rastreo permanente que usan los privados solo lo encienden en los periodos que tienen trabajos o en horarios de oficina, no las 24 horas del día. Entonces, nosotros no podemos cómo hacer un cálculo de su posición o su monitoreo y por lo tanto no entrarían a la categoría de estaciones permanentes porque para hacer eso tiene que ser 7 días y las 24 horas del día. ¿Ya? Entonces, este es nuestro nuevo marco de referencia geodésico. Sigamos. Algunas particularidades. Siempre la pregunta que se ha hecho tanto en catastro rural y catastro urbano es, ¿y existen parámetros para transformar de PSAT 56 a WG64 y viceversa? Entonces les voy a decir, señores, en nuestro país, el año, la parte de minería, ellos sacaron la ley 30428, una ley que oficializó su sistema de cuadrículas minero. Entonces, ¿qué es esto? Ellos, a través de un trabajo que realizó el doctor Hayes, ellos le encargaron que se determinen parámetros de transformación con la mayor precisión posible. Entonces el doctor Hayes lo que hizo fue volver a posicionar sobre todos los puntos que él encontró en PSAT 56 para darle posición en 84. Y a partir de ahí, teniendo un punto con ese juego de coordenadas, poder establecer parámetros de transformación que le alcance pues, a hacer las transformaciones por interpolación dentro de eso. Entonces, en una primera etapa, la idea era encontrar parámetros únicos para todo el país, pero debido a la heterogeneidad de los puntos, no fue posible. Entonces, lo que hicieron fue dividir el país en cuadrángulos, en cuadrículas, y dentro de cada cuadrícula establecer parámetros. Entonces, ¿qué hizo el doctor Hayes? Básicamente dividir en cuadrículas, como la que estamos viendo aquí, estas cuadrículas, y para cada cuadrícula le calculó parámetros de transformación, ¿correcto? Entonces, eh, eso fue lo mejor que pudo hacer. ¿Por qué? Porque también el doctor Hayes encontró que gran parte de los puntos PSA 56 no tenían una densificación en todo el área, ¿no? Por un lado. Por otro lado, gran parte de estos puntos fueron también deteriorados, ¿no? Acuérdense que en la campaña antiminera que hubo en los años anteriores, en los años 2000, 2002, 2004, las comunidades campesinas, toda la parte rural, punto o disco que veían, lo destruían porque decían minería. Y ahí pues arrasaron con todos los puntos que acuérdense, el PSA 56 estaban colocados en los picos más altos, ¿no? Entonces Minería saca su informe, acá el doctor, el ingeniero Henry Luna saca su informe y hacen su análisis de estos parámetros. ¿Y qué determina? Que estos parámetros, para comenzar, obtienen el siguiente nivel de precisión. En el centro de la cuadrícula, precisiones de 2 a 4 metros y en el límite de 6 a 10 metros. O sea, se degrada la precisión. No es constante la precisión en el cuadrángulo. ¿Correcto? Punto 1. Punto 2. Ellos determinan que estos parámetros de transformación básicamente le van a servir para hacer la transformación de puntos, más no de polígonos, ¿correcto? ¿Por qué? Porque al tener diferente precisión, cuando le aplican al polígono, cada vértice se transforma con diferente nivel de precisión y por lo tanto el polígono tiende a deformarse a la hora que se transforma. Entonces tampoco sirve para polígonos. Entonces, las precisiones de 2 a 10 metros para el catastro minero son suficientes, o sea, es más que suficiente, porque son esas tremendas maquinarias que tengan un vértice, que tenga presión de más o menos 10 metros, es irrelevante, ¿no? Una explosión igual. Entonces, para el catastro minero, estos son los parámetros de transformación que existen. Y es lo mejor que existe en parámetros de transformación de estos dos sistemas. Eh, Hace 2 años, me acuerdo, hubo una iniciativa también por Ingemet de tratar de mejorar los parámetros para ver si podía conseguir bajar el orden de presión y poder ser utilizado en los catastros rural o urbano. No pudieron. ¿Por qué?
Porque cuando fueron al campo a tratar de remedir los puntos o a densificar a partir de los puntos existentes, se dieron con la sorpresa de que toda la red está destruida y ya no hay puntos. Acá, por ejemplo, en Lima teníamos en el Cerro Coquendo, en Conchán. Ustedes van allá y van a encontrar que todo está destruido, vandalizado. ¿Sí? Entonces, estos son los parámetros que mejor precisión nos ofrecen, porque nosotros, quizá los antiguos usuarios de la cartografía, en la cartografía 1 al 100.000 teníamos unos parámetros de formación, pero los parámetros de formación era para escalas al 100.000, ¿correcto? Entonces, con esos parámetros, precisiones o errores o variaciones de 50, 80 metros, la escala lo absorbía tranquilamente y servía. O sea, para el 100.000 esos parámetros de formación servían. Pero para lo que se requiere hoy en día, que es el catastro urbano, rural, cartografías hasta 25.000, no hay parámetros de formación que me ofrezcan esa homogeneidad de poder transformar todo esto de aquí. ¿Correcto? Entonces, acá solamente como cultura, pues estos parámetros están disponibilizados así en el GeoCadmin para, a manera de ejercicio, ustedes puedan hacer sus prácticas y puedan hacer sus parámetros ahí. A nivel internacional, también es una preocupación, no es solo en el Perú el problema es. A nivel internacional, han trabajado, en el caso del Ecuador, para zonas más, es un país más pequeño, una mejor densificación. Entonces, en su zona, más que todo, la zona de costa y sierra, ellos han conseguido parámetros de transformación, pero para escalas 1 al 25.000 y menores, ¿no? O sea, cuando hablamos de menores, estamos hablando pues de 50.000, 100.000, 250.000, 500.000, ¿no? Pero para menor, para mayor, es decir, 10.000, 5.000, 1.000, tampoco en el Ecuador han conseguido parámetros de transformación. No hay. Entonces, ¿qué nos queda? Simplemente volver a hacer el levantamiento de toda esa información. Ahora, la generación de la información, señores, no es que yo ahorita hago mi levantamiento y lo mantengo 20, 30, 40 años. No, hay la dinámica, la Tierra es dinámica. Entonces estos planos tienen que ser actualizados. Por eso que si ustedes verifican las páginas web de los países europeos, ellos tienen sus programas de actualización cartográfica nacional cada 5 años, cada 6 años. Entonces, cada 4, 5, 6 años ellos hacen la cartografía de todo su país. Ah, pero ingeniero, claro, pues que España, pues 2 departamentos de nosotros, o sea, son pequeñas áreas. Pero lo que quiero mostrarles es de que no es porque yo ya hice mi cartografía ahorita, ya esa cartografía es eterna. No, se tiene que hacer programas de mantenimiento, de actualización de esa cartografía. ¿Correcto? Entonces, eso es uno de los temas en la parte de particularidades. Muy bien. Entonces, esta es la primera parte, el fin de la primera parte de lo que hemos visto. No sé si hay alguna inquietud al respecto, sino para ver la segunda parte, que es un poquito ya más pegada a nuestro aspecto. ¿Alguna inquietud, damas y caballeros? Listo. Buenas noches, Adelante, profesor. adelante. Una consulta. Es con respecto al tema que tocó, bueno, regresando un poco en la parte teórica del EGB 2008. Sí, Este, eh, Indagando un poco en la parte de la bibliografía, encontré que había un modelo general que era a 2 segundos y otro a 5 segundos. Y me gustaría saber a qué se refería esa diferencia o en qué caso se usa o si tiene alguna influencia, digamos, cuando se usa ese modelo general, digamos, cuando se hace algún proceso. claro. Ahí cuando le hablan, va a ver usted, normalmente es a 2.5 segundos y el otro, si no me equivoco, es al segundo. Eso está referido a la malla, o sea, la cuadrícula de 1 segundo por 1 segundo o cuadrícula de 2.5, 2.5. Entonces, esto porque en algunos países es alta la densidad de puntos que se utilizan para modelar este EGM 2008, que en algunos lugares la densidad de puntos entra en cuadrículas, por ejemplo, de 1 segundo por 1 segundo. Entonces, coloca y consigue modelar mejor la superficie o del geoide. O en otros donde no hay mucha densidad de puntos, trabajan con 2.5, 2.5. Entonces, en teoría, el que tiene de 1 por 1 sería mucho más preciso para modelar el geoide. En nuestro país, debido a que la densidad de puntos no es muy homogénea, entonces ustedes van a comprobar, cuando hagamos la práctica, que ustedes procesan a un punto con EGM 2008 de 1 por 1 y otro 2.5 por 2.5 y van a ver que el valor es el mismo, no varía para nuestro caso. ¿Por qué?
porque no ha habido una mayor densificación de puntos que nos permita mejorar nuestro modelamiento. Como les decía, es como cuando ustedes hacen un levantamiento topográfico y ustedes quieren hacer el modelado de una superficie, ¿no? Si ustedes llenan la mayor cantidad de puntos que tienen, cuando hagan el modelamiento, ustedes van a tener el modelamiento lo más aproximado a la realidad, con todos los detalles de sinuosidad. Pero si sus puntos son bastante escasos, entonces cuando haga la interpolación, simplemente van a ser más generalizado el terreno. Entonces lo mismo pasa con el EGM. El EGM 2008 de 1 por 1 debería ser mucho más detallado que el de 2.5.5. Está referido principalmente a la malla. Básicamente es eso. Acá había una pregunta. ¿Qué sucede si en un determinado lugar se quiere establecer un punto de orden C y por razones diversas estamos fuera del rango de 100 kilómetros? ¿Qué se hace en ese contexto? Muy buena pregunta. Vamos a llegar al punto de cuando hablemos de los puntos geodésicos y ahí le respondo cuál es la salida, ¿sí? Muy bien, vamos rápido, que nos está ganando el tiempo y la información que necesitamos es que ustedes conozcan esta parte. Vamos a entrar ahora a los sistemas satelitales de posicionamiento global. Ya tenemos todo el marco teórico de los sistemas geodésicos, de lo que es coordenadas, de lo que es ITRF, lo que es elipsoide global, elipsoide local. Ya hablamos un poquito del PSAT 56, ahora vamos a entrar de lleno a nuestro sistema de posicionamiento GNSS. El sistema de posicionamiento GNSS, señores, responde a una evolución de la necesidad del hombre de conocer, de saber su ubicación y la ubicación de sus áreas de interés. Se estima que esta necesidad, desde que el hombre tiene algún tipo de racionalidad y en especial cuando deja de ser nómada y pasa a ser sedentario, el deseo de conocer su posición y la ubicación en una primera etapa de sus áreas de interés, que definitivamente tenían que ser las áreas donde él podía proveerse de alimentos o las áreas donde existían peligro, eran fundamentales el conocer la posición. Entonces, la necesidad de posición va a surgir en base a esta necesidad y por lo tanto va a emplear elementos rudimentarios o de su entorno geográfico para referirlos. Entonces se va a apoyar en los astros, se va a apoyar en las reseñas, se va a apoyar en los elementos característicos del medio geográfico para identificar y mediante distancias establecer su perímetro y la ubicación. Y lógicamente lo va a representar en gráficos. Más adelante, con el advenimiento del deseo de la navegación y el deseo de ampliar esto, surge la brújula, ¿no? La brújula como un elemento que me da la ubicación de un elemento fijo, en este caso la parte del norte magnético, ¿no? Entonces ya me va permitiendo tener algún elemento fijo para mi navegación. Y así, conforme va evolucionando la navegación, la interacción, el deseo comercial, también se van desarrollando elementos que van a permitir facilitar o asegurar esta navegación. Entonces va a surgir los astrolabios, que van a hacer medición hacia los astros, al igual que los sextantes, que son instrumentos que básicamente se van a apoyar en los astros, ¿no? En este caso, pues la visión netamente óptica. Lógicamente, estos equipos eran inservibles en áreas donde había pues cobertura nubosa o no tenían esos elementos a donde medir y ahí simplemente tenían que seguir en función a la intuición o pegados a la costa. Hasta que en el año 1938 comienza el desarrollo de la informática y sale la primera supercomputadora, la Z1. Y luego viene la carrera espacial con los rusos, con el Sputnik, el cual, lejos de haber solo lanzado y haber orbitado, también hace la transmisión de señales de radio, que vamos a ver más adelante, no solo es captado por los rusos, sino también por los americanos, las dos grandes potencias que en el periodo de la Guerra Fría comenzaban a hacer los desarrollos. Una vez que nace el sistema satelital con fuerza, esto ya no paró. O sea, acá, por ejemplo, estoy mostrando una figura de unos receptores GPS, ¿no? En este caso, pues es un R7 GPS. Entonces, están viendo la batería, ¿no? El equipo. Entonces, estas baterías, pues con un mayor periodo de duración. Luego, ya se van articulando, se van integrando a colectoras de información, bastones para facilitar. Y hoy en día tenemos receptores de gran potencia en miniatura, ¿no? Entonces, como introducción, podemos decir que la carrera espacial que se inicia en el año 57 con los soviéticos al lanzar el Sputnik y considera el gran logro de la Unión Soviética en aquella oportunidad y que genera un resentimiento en los Estados Unidos, pues los Estados Unidos se consideraban pues la nación más industrializada del mundo en aquel momento y por lo tanto que otro país haya logrado algo que ellos no habían logrado, consideraban ellos como una humillación mundial y por lo tanto
el gobierno toma la decisión de impulsar el desarrollo de esto. Entonces, básicamente se va a comenzar a desarrollar los sistemas de posicionamiento, principalmente en un aspecto para el control de armas, ¿no? Acuérdense que estamos en pleno desarrollo de la Guerra Fría. Todos los inventos que se van a desarrollar, la Internet, la comunicación inalámbrica, y en este caso los sistemas de posicionamiento, están focalizados al aspecto militar. Entonces, en este caso, el Departamento de Defensa lo que busca es un sistema de posicionamiento global para ser usado en el empleo de sus armas de precisión. Entonces, en los años 50 comienzan las investigaciones y se desarrolla lo que es el Transit. El Transit se puede considerar como el primer sistema de navegación por satélite plenamente implementado, porque también hay otros prototipos, pero el Transit sí logró su cometido de enviar o poder dar la posición. Entonces, este sistema, compuesto de 7 satélites a baja altitud, brindaba datos de precisión, de posición con rangos de 35 a 100 metros, ¿no? Y los satélites tenían un periodo de órbita de 107 minutos. Entonces, eso nos permitía, ¿qué cosa? Programar la hora o el minuto, segundo, a la que hora iba a pasar el satélite desde horizonte. Entonces, en ese periodo tenían que recibir las señales para procesarla y obtener la posición del punto, ¿no? Entonces, estos tránsitos básicamente eran satélites de baja altitud, y cuando yo me iba a posicionar, lógicamente tenía que llegar ese tipo de antena, de trípode, esta antena, su batería y mi programación para asegurar que el satélite aparezca en horizonte y mientras dura su paso, rápidamente pueda recibir la cantidad de señal. Aquí, lógicamente, si las condiciones meteorológicas no eran muy adecuadas, afectaba también la señal y por lo tanto tenía que quedarme hasta el día siguiente para volver a determinar. Transit solamente me daba latitud y longitud, no me daba información de altura. Aspectos positivos: se probó que los sistemas espaciales podían brindar información y datos excelentes para el posicionamiento. En 1967 recién se libera esta información a la comunidad usuaria civil y va a crear la base para generar la tecnología. Pero ¿qué aspectos negativos tiene? Que como son solamente 7 satélites, hay grandes áreas del globo que no son recubiertas, que no reciben señal. Por otro lado, por ser el periodo de 107 minutos, hay largos periodos de vacío, o sea que no pasa ningún satélite. Entonces tenía que hacer trabajos de interpolación con datos anteriores. Requerían de hacer cálculos adicionales para compensar la velocidad del satélite y era fundamental, como ya lo dije, las condiciones meteorológicas. Entonces era más complicado trabajar en este tema, pero ya era el advenimiento de estos sistemas. Por otro lado, era un trabajo lento, requería mucha observación. Si se me pasaba el satélite y por ahora me falló la batería, ya me tenía que quedar hasta un par, 4 horas o al día siguiente. Me daba solamente posición en 2D y no era muy adecuado para lo que se quería, ¿no? Para el monitoreo o el direccionamiento de aviones o misiles, ¿no? Porque esos iban a mucha velocidad comparado a la velocidad del satélite. Entonces, este satélite fue moderado, fue repotenciado y funcionó hasta el año 96. El año 96 ya fue pasado fuera de servicio. Al igual que en muchos de los países, en Estados Unidos también tuvo su época en la cual las instituciones trabajaban cada uno por su lado. Entonces, al ser un deseo del Departamento de Defensa desarrollar un sistema de posicionamiento global, lo que implicaba fuertes inversiones económicas, lógicamente las tres fuerzas, Marina, Fuerza Aérea y Ejército, comenzaron a desarrollar sus propios proyectos de sistemas de posicionamiento. En esta oportunidad, cada una de ellas trabajaba en forma independiente, con sus propios laboratorios, sus propios científicos y con su propio compartimentaje. Entonces, el Teamation es un programa de navegación que va a ser desarrollado a partir del año 64 por la Marina de Guerra de los Estados Unidos. Este proyecto va a desarrollar bastante el desarrollo o la elaboración de relojes para el cálculo de los tiempos de transferencia, ¿no? Y en el 67, vale decir, 3 años después de su inauguración, se lanza el primer satélite. El desarrollo de estos satélites a través de este proyecto va a ser tan bueno que en el futuro se va a convertir en el prototipo de los satélites que va a usar el sistema GPS. Luego, la Fuerza Aérea, también por su lado, desarrolla otro proyecto de posicionamiento por satélite, que es el sistema 621. Entonces, igualito, al igual que el Teamation de la Marina, comienza al desarrollo de lanzamientos satélites. ¿Y él qué hace? Este desarrolla bastante, pero ya obtener información tridimensional, latitud, longitud y altura. Entonces,
Mientras el de la Marina se potencia en la parte de los relojes y en los satélites, este consigue potenciar la parte de la obtención de la información tridimensional. Hasta el año 65-63, donde alcanzó un buen nivel y obtuvo cierto nivel de financiamiento, ¿no? Acá vemos las pruebas que están haciendo con un globo aerostático que está simulando satélite, y acá los científicos que están probando la señal de los satélites y evaluando también el multipath. ¿Qué es el multipath, señores? Básicamente es el multicaminamiento. Las señales de radio tienden a rebotar en superficies reflectantes, degradándose, y al recibir el satélite o el receptor esas señales, sufre distorsión en los resultados. Entonces tenían que buscar mecanismos para minimizar las señales de rebote. Entonces acá estamos viendo ese trabajo. Entonces, hasta 1972, este sistema va desarrollando y genera un tipo de señal pseudo aleatoria, ¿no? Entonces, esto va a demostrar que da buenos resultados, y se van a hacer pruebas en aeronaves, ¿no? Que llevan estos receptores, y demuestra que sí está trabajando bien. Resultados: ellos consiguen que con la eliminación de su ruido pseudoaleatorio alcanzan precisiones de hasta 16 metros, mucho mejor que el Transit. Por otro lado, con el análisis de su multipath consiguen rechazar los ruidos de interferencias, ¿no? Inclusive las interferencias deliberadas, que son lo que se llama la guerra electrónica, ¿no? Es interferir con señales más potentes la comunicación del otro. Y por otro, las técnicas permiten a los satélites una comunicación fluida, por lo tanto se agregan canales de comunicación. Entonces avanza bien el 621. El ejército tampoco se queda atrás y desarrolla su proyecto SECOR, que también lanza satélites en el 64 hasta el 66, 8 satélites. Entonces, como podemos apreciar, los tres comienzan por su lado a disparar, y cada uno va desarrollando algo importante. Hasta fines del 60, la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército trabajan en forma independiente, desarrollando sus propios sistemas bajo el concepto de crear un sistema que cubra todo el territorio global, que trabaje en cualquier condición climática, las 24 horas del día, y que brinde información con nivel de precisión adecuada para las capacidades militares que desarrollan, ¿no? Entonces ahí están los tres proyectos. Pero en el año 1968 el Departamento de Defensa da un paso para integrar y crea la Comisión Conjunta Triservicio llamado Grupo Ejecutivo de Navegación por Satélite NAVSEC. Este grupo le plantea las siguientes preguntas y cómo debe resolverlas. Yo quiero un sistema de posicionamiento satelital. ¿Cuántos satélites deben ser para cubrir todo el territorio global? ¿A qué altura deben estar? ¿Cuáles deben ser los códigos de las señales que brinden la información adecuada? ¿Cuáles son las técnicas de modulación para evitar las interferencias? Y lo más importante, ¿cuánto va a costar? En 1973, entonces comienzan a desarrollar sistemas combinados de la aviación y la armada, y se le va a denominar el Navstar GPS. Es decir, la tecnología desarrollada por la Marina y la Fuerza Aérea se va a fusionar, y entonces se van a determinar satélites, la órbita a partir de los satélites Estimation, la estructura señal a partir del proyecto 621 y los relojes atómicos del proyecto de la Marina. Es así como llega a surgir esto, el Navstar GPS, el Navigation Satellite with Time and Range, navegación satelital, tiempo por posicionamiento. ¿Qué es esto? Es un sistema de radionavegación desarrollado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de Norteamérica, con la finalidad de ser el principal sistema de navegación de las Fuerzas Armadas Americanas. Aquí es importante extraer lo siguiente. Es un sistema de radionavegación, o sea, utiliza ondas de radio. Segundo, fue diseñado principalmente para ser empleado en los sistemas de navegación de las Fuerzas Armadas. Eso entonces es un instrumento militar, ¿correcto? ¿Cuánto costó el proyecto? Desde 1974 hasta 1999, los americanos invirtieron 7.3 billones de dólares en lo que es la construcción de los satélites, y 6.7 billones en la parte de las estaciones terrestres y en los satélites, en los receptores. O sea, es una inversión grandísima. Aparentemente parece extraordinaria, pero vamos a ver cómo el retorno con creces. Entonces, el 26 de junio de 1978 se lanza el primer satélite, y se considera que la constelación está completa en el año 1993 con el 24º satélite lanzado. Entonces, con 24 satélites se determina que se puede cubrir toda la Tierra las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Esto es importante para nosotros que trabajamos con esto. El sistema GPS es de cobertura global, ¿vale? Es decir, mi GPS que yo lo compro acá, mi Leica, mi Tremor, mi Astro, mi Zolt, me lo puedo llevar a Chile, me lo puedo llevar a Bolivia, me lo puedo llevar a Europa, me lo puedo llevar a África y va a funcionar sin inconveniente. Segundo, el servicio es brindado las 24 horas del día. Entonces yo puedo establecer mis puntos de orden C a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 11 de la noche, a las 10 de la mañana, a las 12 del día. No hay restricción de horario, no tiene vacaciones. Segundo, el sistema brinda excelente información de posición, de velocidad y de hora precisa. Por eso que hoy en día todos los sistemas de sincronización utilizan la hora que brinda el sistema de posicionamiento global. La banca, los bancos, el sistema de trenes, sistema de alertas, etcétera, utilizan el tiempo de cronómetro para sincronizar la hora GPS. La velocidad, ustedes han visto, se desplazan los vehículos, aviones, etcétera, se calcula su velocidad con alto nivel de precisión a partir del GPS. Por otro lado, dice, es de acceso ilimitado a usuarios a nivel mundial. Aquí hay que tenerlo con bastante cuidado, porque no necesariamente es así. Si usted no está o no es contrario a la política norteamericana, entonces usted sí recibe la señal, pero si usted es considerado parte de los países del eje del mal, entonces usted no recibe esa información, recibe distorsiones. ¿Ya? Entonces no necesariamente, entonces se puede configurar de forma tal que una determinada parte de la Tierra no reciba señal. Por otro lado, su servicio es diferenciado. Las señales que reciben los receptores militares es distinto a la señal que reciben los receptores de carácter civil. ¿Ya? Es distinta. Por otro lado, podemos decir que tiene tres partes o tres componentes, como se habla normalmente, que es el segmento espacial, el segmento usuario y el segmento control. ¿Cuál fue la concepción para poder desarrollarlo? Que es un sistema que para cualquier usuario, en este caso cualquier combatiente, en cualquier parte de la superficie terrestre o próxima a ella, o sea, entran los aviones, tenga a su disposición como mínimo 4 satélites para ser rastreados bajo cualquier condición climática. Eso es la parte, pero para nosotros como topógrafos, como geodestas, ¿qué es lo más importante que va a lograr el GPS? Es que va a eliminar de los levantamientos la intervisibilidad de estaciones. Por eso que cuando usted coloca un punto de orden C, usted no necesariamente tiene que ver la base. Simplemente usted posiciona sabiendo que la base está a menos de 100 kilómetros. Listo. Antiguamente eso era inviable. Por otro lado, es conveniente para todas las clases de plataformas. Claro, en los aviones, en los barcos, ¿no? Se habla del sistema del piloto automático, que básicamente es el guía del GPS. Y para el aspecto militar, lógicamente los misiles, que son guiados a través de posicionamiento global. Es capaz de manejar una amplitud, variedad de dinámicas, vehículos, aeronaves, embarcaciones, drones, se pueden trabajar con esto. Los resultados del posicionamiento deben estar disponibles en un solo dato mundial, claro, por eso que las coordenadas, para evitar las transformaciones, un solo dato en global, entonces usted no se preocupa por estar viendo si va a usar en uno u otro sistema. Entonces, W84 para el caso del GPS. Máxima precisión que se limita a una determinada clase de usuario, claro, la parte militar recibe las señales que mucho más puras, los niveles de precisión son mucho mejores que la que recibimos nosotros. Por otro lado, es resistente a las interferencias, a la parte intencional y no intencional. Entonces, aquí el sistema de control, como lo vamos a ver más adelante, está preparado para recibir ataques, tanto cibernéticos, tanto de señales, como también ataques terroristas que puedan traerse abajo el sistema, porque van a ver que ha entrado tanto el sistema GPS que no solamente hay que verlo al punto de vista topográfico, geodésico, sino que en la vida diaria. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, el Waze. Disposiciones de redundancia para asegurar la supervivencia del sistema. Claro, hay satélites que son de reserva, hay estaciones de control alternas. El sistema de posicionamiento pasivo que no requiera la transmisión de señales desde el usuario. Por eso ustedes han visto que ustedes prenden su receptor, en ningún momento ustedes le comunican algo al satélite, ustedes solamente son receptores de información. Reitera nuevamente, es capaz de ofrecer servicio ilimitado. Lógicamente no hay una cantidad de límite de usuarios, por eso que puede comprar cualquier persona un navegador. Su costo es bajo y actualmente los nuevos receptores están consumiendo menor energía, ¿no? Y lógicamente el surgimiento del GPS hace que se hayan reemplazado todos los satélites Transit y otros sistemas de ayuda a navegación. Entonces, esto es lo que pasa con el GPS. Y en cuanto a los rendimientos,
Entonces, el receptor es un receptor que tiene que tener la capacidad de recibir las señales de los satélites, o sea, la frecuencia, y discriminar de otras. Y por otro lado, tiene que tener bastante protección para evitar la distorsión y genere inconvenientes a la señal. El segmento espacial, los satélites. Básicamente, decimos que hasta el 2020 tenemos que se han lanzado 75 satélites en toda la constelación, de los cuales hay 31 que están operativos, 9 que están en reserva, 3 que están en prueba, y hay 30 que han sido retirados y 2 que se han perdido porque en el lanzamiento tuvieron un accidente. Entonces, actualmente, pues, tenemos 31 satélites en la constelación, pero lo requerido es 24. Estos 24 están distribuidos en órbitas, en planos orbitales, son 6 planos orbitales que están separados entre sí 55 grados y su altitud están a 20.200 kilómetros de altitud. El periodo orbital es de 12 horas, o sea que el satélite para dar la vuelta completa demora 12 horas. Acá vemos el plano orbital, son los planos orbitales, los 6 planos que están divididos por letras, y acá están los diferentes satélites en función a la generación, ¿no? Vamos a ver este tema de los satélites han sido, en función a las generaciones, han sido desarrollados. El satélite normalmente está diseñado para vivir mientras dure su periodo de energía. Una vez que acaba su energía, el satélite muere. Entonces se le programa un tiempo de vida útil, pero muchas veces estos satélites exceden ese periodo de vida útil, por eso que ustedes ven la combinación de las diferentes generaciones de satélites. Entonces tenemos la generación 2A, que son los primeros que se lanzaron en los años 90 y que utilizaban o que emitían las frecuencias, la L1, la L2 y el código CA. Se estimó 7.5 años, pero vivieron mucho más. Luego la serie 2R, que lanzaron en el 97, de estos ya actualmente solamente quedan 12. Entonces le van agregando una codificación especial, mejores señales y mejores satélites, mejores relojes, mejores satélites. Luego los modernizados, los 2RM, ¿no?, que se lanzaron en el 2005 a 2009. Estos ya tenían otra capacidad de otra señal, la L2C, y algunos códigos militares, como los códigos M, ¿correcto? Luego vienen los satélites 2F, que se lanzaron entre el 2010 y 2013, ¿no? Y estos, por ejemplo, van a tener la L5, ¿no? Y disponen de relojes de extremada precisión y mucha mayor potencia. Entonces acá podemos ver el decalaje, ¿no? Y los últimos que se han lanzado son la serie 3, ¿no? Que están ofreciendo la nueva señal, la L1C, que va a ofrecer mayor confiabilidad, mayor potencia, y además va a poder ser utilizado como sistema de alerta de desastres, ¿correcto? Entonces, como pueden ver, los satélites han ido evolucionando conforme la tecnología ha ido evolucionando, de los cuales, por ejemplo, del 2R actualmente hay 11 operativos, del 2RM al 7 operativos, del 2F al 12 operativos y del 3 o 1 operativo, ¿no? Y los tiempos de vida útil van cambiando, ¿no? Van ampliándose más. En cuanto a las señales, principalmente nosotros vamos a trabajar con la L1 y la L2, es la que principalmente vamos a trabajar. Sin embargo, ya hay nuevos receptores con nuevas antenas que están recepcionando las nuevas señales, la L1, la L5, la L2C, ¿correcto? Entonces, estas son las señales y estas son las frecuencias. El segmento control es el que va a asegurar la calidad, la salud de estos satélites. Entonces va a monitorear permanentemente a los satélites, va a analizar el tiempo GPS, va a predecir las efemérides de los satélites. Hablamos de efemérides acá como la posición de los satélites. Entonces él va a estimar por dónde el satélite va a estar a tal tiempo, de tal forma que si el satélite llega y no llega a esa posición, inmediatamente hay que hacer corrección de posición. Y periódicamente va enviando y actualizando los mensajes de navegación a los satélites. Está compuesto por 5 estaciones, ¿no? Entonces, aquí tenemos la estación central, ¿no? Como pueden ver, es personal militar el que administra la estación. Entonces, esta estación central tiene pues una estación central propiamente dicha, una estación central alterna, que es la que les he dicho que en caso de que un ataque terrorista o una circunstancia X destruyera o inutilizara la estación central, automáticamente toma el control la estación central de control alterna. Dispone de 11 antenas de comando y control y 16 estaciones de monitoreo, que es lo que vemos aquí. Entonces, la estación máster está acá en Colorado, ¿no? La estación máster, y la estación alterna está en California. Entonces,
Si se por A o B un ataque terrorista se trae abajo, inmediatamente la alterna entra en funcionamiento. Luego tenemos básicamente lo que son estaciones de monitoreo, como son las moradas, estaciones de monitoreo de la Agencia de Inteligencia Geoespacial. Tenemos estaciones de monitoreo o seguimiento de satélites, que son las amarillas, y algunas estaciones de la Fuerza Aérea, que son estas celestes, que contribuyen. Entonces, como pueden ver, el sistema de control del GPS está a nivel mundial. Entonces, hay una amplia cobertura, como no la tienen los otros sistemas de posicionamiento global. Y es importante que lo tomen en cuenta. La estación central está controlada por el segundo escuadrón de operaciones espaciales, es el que ve el mando y control de la constelación GPS y recibe toda la información de las estaciones para asegurar la salud de los satélites. Monitorea los mensajes y asimismo verifica que la constelación esté trabajando automáticamente. Él se encarga de corregir cualquier anomalía a los satélites. En caso de fallar, saca el satélite y coloca el otro. Saca en el sentido de que deja de transmitir y entra otro a transmitir en lugar de este. Las estaciones de monitoreo, como su nombre mismo dice, monitorean las órbitas de que se estén desarrollando como debe ser, siguiendo lo que se ha establecido o la efeméride calculada, pero adicionalmente también recopila datos atmosféricos, ¿no? Y datos de navegación para los posteriores ajustes. Total, son 16, como hemos visto, estaciones de la Fuerza Aérea, 6 y 10 de la Agencia de Inteligencia Geoespacial Americana. Nuevamente este gráfico. Estas son las antenas terrestres o terrenas que sirven para comunicarse. A partir de acá es que le mandan los mensajes a los satélites para que hagan una u otra. Estos trabajan en una banda S para la transmisión de sus comunicaciones. Y ellos son los que aseguran que los satélites se comporten adecuadamente. Estas antenas están establecidas pues, en estos lugares, ¿no? Y mantienen el seguimiento a nivel mundial de los satélites. Entonces, tiene un proceso también de modernización del sistema de control. Entonces, van mejorando con mejores sistemas de comunicación, sistemas de control, mayor precisión, y así sucesivamente el sistema de control va fortaleciéndose para brindar un gran servicio. Hoy en día, más que nunca, ¿por qué? Porque si el GPS pierde credibilidad, hay alternativas. Está el GLONASS, está el Galileo, está el Beidou. Entonces, no pueden fallar. Otro aspecto importante es el tema de la disponibilidad selectiva. ¿Qué es esto? Como su nombre dice, yo voy a disponer, pero para cierto grupo especial. Entonces, en la década de los 90, cuando se libera la señal se libera pero con una distorsión intencional. O sea, el gobierno diseñó de tal forma que la señal viene con distorsión y hacía que cuando nosotros determinábamos la posición, las posiciones eran muy gruesas. Ante esa necesidad es que surgen los nuevos proyectos de Galileo, Beidou, y al ver eso es que el presidente Bill Clinton dice en el 2000, señores, quitamos la disponibilidad selectiva. A partir de este momento el GPS va a brindar la mejor información que pueda. Pues no es conveniente que se creen nuevos sistemas, pero ya genera un tema de confianza y van a surgir los otros sistemas de posicionamiento global. Si bien es cierto, en la declaración de los Estados Unidos dicen que no tiene la intención de jamás utilizar la disponibilidad selectiva, pero acordémonos que es un sistema de carácter militar. Por lo tanto, si hay un organismo, un país o un estado que va en contra de los intereses, tranquilamente se puede alterar esta señal. Entonces acá podemos ver un gráfico como con la disponibilidad selectiva la medición de los puntos era bastante dispersa. Entonces encontrábamos precisiones bastante gruesas. Cuando se eliminó la disponibilidad selectiva, la repetitividad de la posición cae a este nivel, ¿no? Entonces acá podemos ver, aquí ya viendo la evaluación, la disponibilidad selectiva nos da posiciones hasta un error de 120 metros en posición, pero cuando ya baja la disponibilidad selectiva, esta baja por debajo de los 10 metros, ¿no? Como apreciado acá. Luego tenemos al segmento usuario. El segmento usuario lo podemos calificar si queremos como militar y civil, como de precisión o deportiva u otro tipo de características. Acá ustedes ven un navegador militar, donde básicamente no tiene mayores aspectos que más que obtener la posición. Acá vemos una antena GPS sobre un trípode y acá vemos un navegador, ¿no? Los tres tienen diferentes empleos y diferentes niveles de precisión.
La aplicación, como les decía, nosotros a veces hemos visto el GPS básicamente para tema de posición, pero a nivel mundial, señores, el GPS tiene una importancia fantástica. El tema de agricultura de precisión es básicamente eso. Y por ejemplo, ya se está llegando a nuestro país eso. Tengo entendido que en el norte de nuestro país una empresa va a implementar sistemas de monitoreo automatizado, es decir, sus maquinarias van a trabajar en forma autónoma, ya no van a requerir de operadores. Y lógicamente, ¿qué es eso? Piloto automático. ¿Y qué es piloto automático? Que son monitoreados con GPS. Entonces acá yo le introduzco las coordenadas y la ruta que debe seguir el equipo, entonces el equipo solamente va a cosechar el área que le he indicado. Entonces es el área que está lista y no va a tocar los otros productos que están recién en crecimiento. De esa manera hacemos lo que es agricultura de precisión. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las aeronaves. El piloto ahora hoy en día, básicamente, ¿cuál es el trabajo del piloto? Despegar o decolar y aterrizar, porque cuando vuela alcanza la velocidad de crucero, piloto automático y simplemente el GPS guía a la aeronave. Lo mismo pasa, por ejemplo, si asocio esto a agricultura de precisión, yo a la aeronave le doy las coordenadas exactas del lugar que debe fumigar. Entonces la aeronave va, calcula, suelta el insecticida y solamente afecta al área de interés, de tal forma que economizo el uso de insecticidas. En el monitoreo ambiental, para el monitoreo de especies, en la parte de navegación marítima, en el monitoreo de la gestión de riesgo de desastres, en la parte de lo que es comunicaciones, tranvías, carga, en la parte turística, ustedes saben, navegadores, en la parte del monitoreo vehicular, para el monitoreo espacial, la agencia espacial, nuestra actividad, los levantamientos topográficos y geodésicos, y en la parte de informática a través del monitoreo del tiempo, ¿correcto? Dice acá, imagina el mundo sin GPS. Entonces, ¿para qué? Porque vemos, en la agricultura los GPS brindan gran precisión. En el mapeamiento, los GPS brindan posicionamiento en tiempo real con precisiones centimétricas. En la parte de medio ambiente, los científicos e investigadores usan GPS para monitorear problemas ambientales y para evaluar la migración o especies en peligro. Para la seguridad o riesgo de desastre, de igual manera. ¿Para qué? Para que los equipos de emergencia respondan y ubiquen rápidamente a las personas pudiendo salvar la vida. El transporte, ni hablar, el GPS, hoy monitorea y al último podemos apreciar, ¿no? Ese vehículo que fue robado, ese tráiler, ¿cómo fue rescatado? Porque el tráiler tenía GPS y los delincuentes no pudieron deshabilitarlo, entonces rápidamente la policía ubicó su posición y le cayó. Entonces, en Brasil, por ejemplo, los vehículos de carga tienen ya la ruta establecida. Si se alejan de la ruta, automáticamente se traba el motor, ¿no? Es una manera de controlar y la seguridad. En las comunicaciones, ni hablar. Con nuestros celulares, si nosotros usamos los diferentes aplicativos, tenemos la posición y ubicación. En aspectos de recreación, ya ni se diga, todos los deportes hoy en día tienen bastante lo que es el GPS. En la parte de las finanzas también, ¿por qué? Porque las bolsas de valores, los bancos están sincronizados a la hora GPS. Entonces tiene un papel muy importante. Si el GPS algún día fuera deshabilitado a nivel mundial, imagínense la gran conmoción que generaría, ¿no? Por eso es importante que nuestros conocimientos técnicos también estén bien orientados en base a la teoría, porque si en caso el GPS falla, inmediatamente utilizamos los métodos analógicos. Nuevamente reiterando la parte de la aplicabilidad, ¿no? Entra bastante en todo este tipo de actividades. Acá ven una nutria con un GPS que lo monitorea prácticamente su desplazamiento. O los sistemas de alerta temprana para tsunamis que se está implementando actualmente, básicamente son boyas que tienen GPS que van midiendo la altura y cuando esa altura supera cierto rango, inmediatamente emiten una alerta. Entonces, esa es una manera de monitorear. Los beneficios, como les dije, solamente viendo los beneficios de lo que es el GPS a nivel desde el 2020, desde el año 2000 al 2017, la cantidad de billones de dólares. Entonces dice, el GPS ha generado 1.4 trillones de dólares en beneficios económicos para el sector privado, solamente en el sector privado. Entonces, ¿fue una gran inversión? Sí, fue una gran inversión de los Estados Unidos. El uso es variado, ¿no? Cada un pequeño porcentaje que encontré en cuanto a levantamiento, 50%, 20% en navegación, 18% en monitoreo, 6% dice en militar y 2% en navegación militar. Este es el datum del WG-84 que va a diseñar o va a modelar la Tierra, cómo van a ver los satélites GPS.
Los satélites GPS a la Tierra la ven así, un elipsoide de referencia con estas características. Centro de masa de la Tierra coincide con el centro del elipsoide, ¿no? Los ejes X, Y, Z, ¿no? Que también coinciden con las coordenadas cartesianas, ¿no? Entonces, este es nuestro elemento geométrico de la Tierra a donde van a determinar las coordenadas de los sistemas. Como sabemos, el GPS se diseñó en el aspecto de la Guerra Fría, entonces, si los americanos tenían el GPS, los rusos también no se quedaron atrás y sacan lo que es el GLONASS, que es el sistema de navegación global de las fuerzas espaciales rusas, ¿correcto? Entonces, esto tiene dos etapas, etapa de la Unión Soviética y etapa de la Federación Rusa. En la etapa de la Unión Soviética, cuando viene la perestroika, todo el mundo daba por seguro que desaparecían los GLONASS, pero el advenimiento de la Federación Rusa, el nuevo presidente, Putin, invirtió bastante y hoy en día el sistema GLONASS es un sistema altamente confiable para los fines. El primer satélite se lanzó en el año 1982, bastante después del GPS, ¿no? Es una constelación que tiene 27 satélites nada más, de los cuales 23 están operativos, 2 son de repuesto o en prevención y 1 está en mantenimiento y en pruebas. A diferencia del GPS, estos están distribuidos solamente en 3 planos orbitales. El GPS, acuérdense, está en 6 planos. En 3 planos orbitales con 8 satélites cada uno y están a 25.540, están más altos que los GPS. La constelación GLONASS, el radio, perdón, es 25 kilómetros. ¿Por qué? Porque está un poco más bajo. Los GPS son más altos. Estos están a 19.000. Y su órbita también, ¿no? Es un poco más rápido, giran que los GPS. Igual, los GPS o los GLONASS tuvieron un tiempo de progresión. Los GLONASS M fueron los primeros que se lanzaron, con un periodo de vida de 7 años. Luego los GLONASS K, con un periodo de 10 años. Y las diferentes señales compatibles con las señales L1 y L2 del GPS. Entonces acá podemos apreciar que en el año 82 eran satélites más robustos, en el 2003 también, pero luego se modernizan y actualmente ya son mucho más modernizados y sofisticados. De tal forma que la constelación GLONASS es una constelación confiable y adecuada. Acá, por ejemplo, una información actualizada de la situación de la constelación. Están los 28 satélites de la constelación, hay 22 que están operativos, 3 que están en mantenimiento, dos en prueba y uno separado. Entonces, esta es la constelación que nos está brindando ahorita el GLONASS. Su sistema de control, como le dije, a diferencia del GPS, su sistema de control solamente está en territorio ruso. Estas son sus estaciones de control, sus estaciones de monitoreo. No, todavía no han salido a colocar estaciones a nivel mundial. Tengo entendido que hay conversaciones para colocar una estación de control en el Brasil. De igual manera que el segmento control del GPS tiene su segmento de sistema de control, instalaciones de comando de tierra, la parte de sincronización y las partes de monitoreo y sus mediciones de láser, ¿no? Este es un ejemplo de un navegador GLONASS, exclusivamente GLONASS, ¿correcto? Es un poquito más robusto, ¿no?, del que nosotros veíamos. Entonces, este es y cumple la función. ¿Cuál es su figura matemática que representa la Tierra? Es el PZ90. Es el igual, coincide con el centro de masa de la Tierra y sus ejes coinciden con los ejes cartesianos. Entonces, fácilmente se puede transformar de WGS84 a PZ90 o viceversa con altísimo nivel de precisión. Luego, el Galileo. La Comunidad Europea, cuando se implementa, se desarrolla, dicen, no podemos depender de Rusia o Estados Unidos, porque en un momento dado podrían deshabilitarnos, y como han visto, los sistemas de posicionamiento global no solamente están por el posicionamiento, están en diferentes actividades económicas que podrían hacer colapsar. Entonces, por una cuestión de autonomía, es que la Comunidad Europea implementa el Galileo a través de la Agencia Espacial Europea. Su programación de gasto es aproximadamente 20 billones de euros. Son 30 satélites que se están lanzando y van a estar distribuidos en 3. Y su altura orbital van a ser 23.200 kilómetros, o sea, más alto tanto que el Galileo, que el GLONASS, que el GPS. Estas son los 3 planos orbitales con sus 10 satélites cada uno, ¿no?, y sus características, cómo están distribuidos los 30 satélites en la particularidad. Entonces, esta constelación ya está completa, ya está trabajando, está brindando servicios.
¿Cómo está el segmento control? De igual manera, solo restringido al territorio europeo, ¿no? Entonces, han avanzado y en una primera etapa, estas son sus segmentos control, y se han instalado antenas también, de igual manera, en estas partes de Madrid, Italia, pero bastante toda su infraestructura de control ceñido al territorio europeo. Ahora bien, hay antenas que se han colocado en las colonias de algunos países, como por ejemplo la Guyana inglesa, en la zona cerca a Madagascar, en la parte de Oceanía, para darle un mejor control a los satélites del Galileo. El Galileo dice, está apostando más a la parte de lo que es smartphones, apostando más a lo que es equipos, pero buscando su mercado, ¿no? Y como podemos apreciar, pues, ¿no? Son receptores, o en este caso smartphones, que ya están recibiendo señales GPS, las americanas, rusas y las Galileo, o sea, ya reciben de las tres constelaciones. Su marco de referencia, como ven a la Tierra, es a través del GTRF, Marco de Referencia Global Terrestre, ¿no? De igual manera es un elipsoide, un conjunto de, igual que el ITRF, equipos que van monitoreando y van diseñando la forma de la Tierra. Por lo tanto, también compatible con los anteriores. Entonces acá podemos ver unas estaciones, antenas, segmentos de control con mucha mayor densidad, ¿no? Y finalmente, el otro gran sistema, el Beidou, que también inicialmente se llamaba Compass, pero ahora Beidou. Esto a partir de los años 80, China comienza a estudiar activamente a los sistemas de navegación por satélite. Lógicamente, China pues aprovecha las buenas relaciones, envía estudiantes a Estados Unidos, los estudiantes aprenden bien la metodología y luego llevan esa información a su país y comienza el desarrollo espacial chino. En el 2000 se creó el sistema de demostración Beidou de navegación por satélite, lo que convirtió a China en la tercera nación en poseer un sistema de posicionamiento global. Si bien es cierto, lo estamos mostrando ahorita como cuarto, pero el Beidou salió mucho antes que el Galileo, ¿correcto? Entonces, solamente teníamos, antes de que nazcan los chinos, solamente teníamos a Estados Unidos y Rusia. Entonces, los chinos comienzan a trabajar sobre esto. Entonces, aquí va a tener varias etapas. El Beidou va a primera etapa de brindar información solamente a la zona de Asia-Pacífico, luego pasa a la zona regional y ahora, a partir del año pasado, ya ha comenzado a brindar servicio a nivel global. De igual manera como los otros sistemas tienen su segmento espacial, su segmento de control y su segmento usuario. El segmento espacial, ellos tienen 3 niveles de satélites, ¿correcto? Van a tener satélites geoestacionarios, o sea que van a girar mirando siempre a la misma posición de un punto, y van a tener los otros de mediana y alta altitud. Entonces, en la primera etapa, colocan 3 satélites que siempre van a mirar solamente a la zona de Asia-Pacífico, o sea, giran a la misma velocidad de la Tierra y siempre transmitían señales. En la segunda etapa, ya comienzan a cubrir más parte de la parte regional, y en la última etapa ya se van hacia todo el mundo. Entonces acá China comienza solamente su territorio, Asia-Pacífico y luego todo el mundo. Entonces actualmente estamos en este nivel, ¿no? Tiene 6 satélites geoestacionarios, satélites de mediana órbita y satélites de alta órbita. En el año pasado, ellos lanzaron el último satélite Beidou, con lo cual ellos completaban su constelación, y era un año maravilloso. ¿Por qué? Porque llegaban a completar toda la constelación del Beidou y estaban listos para lanzarse a brindar servicio a nivel mundial. Entonces, su satélite es lanzado el 24 de junio del 2000 y con esto se completa la constelación Beidou. Actualmente esta constelación consta de 49 satélites, de los cuales hay 44 que están orbitando. Sistema de referencia es el China Geodetic Coordinate System 2000. Es un elipsoide de cobertura global. La precisión que ofrecen dice que es menor a 10 metros, velocidad de 0.2 metros por segundo, y el tiempo, o la precisión del tiempo que calculan, es de 20 nanosegundos. ¿Ya? Entonces acá tienen ustedes el segmento control, las estaciones de control del Beidou, y algunas estaciones que comparten con el IGS, ¿no? Con la Estación de Geodesia Internacional, usan para controlar los satélites chinos. Entonces acá, haciendo una comparación, los estamos viendo porque los GLONASS son los que están más abajo, luego vienen los GPS, los satélites de mediana órbita del Beidou, luego viene Galileo y finalmente los satélites de órbita mayor. Entonces estas son las 4. Estas son las 4 de cobertura global. Sin embargo, hay sistemas satelitales que están a
ahora en la etapa regional y que muy probablemente van a avanzar. Entonces tenemos al Quasi-Zenith Satellite Navigation. Este es un sistema de posicionamiento por satélites, pero exclusivamente para el Japón, ¿ya? Y cubre básicamente el Japón y algunas áreas de Oceanía, como lo vamos a ver. Tiene una particularidad, que está compuesto por 3 satélites que están en una órbita elíptica, como la estamos viendo así. Y están a una altura de 32.000 kilómetros y tienen, por otro lado, uno que tiene una posición estacionaria. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Y esto es su sistema de control, que básicamente está en China, ¿no? Esta es su estación central y estos son sus sistemas de control para los satélites. ¿Y cuál es la idea? ¿Por qué le han puesto óptica? Porque China tiene una gran cantidad de superficies reflectantes, entonces tienen un problema del multipath. Entonces, para evitar esto, ¿qué han hecho? Los satélites transmiten su información, pero colocan un satélite geoestacionario que siempre va a mirar en forma perpendicular a Japón, de tal forma que este no va a tener efecto multipath. De esta manera van a corregir la posición y va a brindar beneficios y autonomía al gobierno y a la población japonesa con relación al posicionamiento GNSS. El otro sistema de posicionamiento global es el Indian Regional Navigation Satellite, que es el que va a ver el tema de la India, de igual manera que en el Japón. Entonces, está compuesto por 7 satélites, 3 que son satélites que están ubicados en órbitas geoestacionarias, o sea, giran conforme gira la Tierra, y hay 4 satélites que tienen también una órbita sincrónica, que lo vamos a ver aquí. Estos son los satélites de órbita sincrónica, que son los 4 que van girando en esta posición, y estos son los 3 geoestacionarios, quiere decir que estos giran a la misma velocidad de la Tierra, por lo tanto siempre emiten información a esta posición de la India. Entonces ellos tienen toda esta cobertura de la India. Entonces actualmente está cubriendo toda esta área. Lógicamente es como los chinos. Primero están cubriendo su área de su país, su área regional y lógicamente ya más adelante estarán lanzando para la cobertura global. Entonces estos son los sistemas de posicionamiento más importantes que tenemos. Entonces, tanto los globales como los regionales. Algunos aspectos que quiero antes de avanzar con la clase es cómo funciona el GPS. Primero, los satélites transmiten la señal, ¿no? ¿Y qué información viene en la señal? Viene la ubicación del satélite y el tiempo en el que está saliendo, ese tiempo medido por el reloj atómico. La señal va a viajar a la velocidad de la luz, ¿no? Más o menos 300.000 kilómetros por segundo. El receptor la va a recepcionar, va a registrar el momento o el tiempo exacto que está recibiendo la señal. Entonces, teniendo la información de a qué hora salió y a qué hora llegó, más la velocidad de luz, él puede tener la distancia a los satélites. Entonces, de esta manera, él puede conocer la distancia a los 4 satélites, determinar su geometría y puede determinar su posición. Entonces, para calcular su distancia, básicamente utilizan la fórmula de distancia-velocidad por tiempo. Es bastante sencilla la metodología, cómo se explica. Lógicamente que por tras de ello la fundamentación matemática es bastante avanzada, ¿sí? Entonces, para finalizar esta primera etapa, vamos a ver este video ilustrativo. Cada día es más evidente que la geolocalización se está convirtiendo en una necesidad, es más, casi una adicción. Necesitamos saber dónde estamos en cualquier instante. La herramienta más extendida para posicionarnos es la que solemos conocer como tecnología GPS. La utilizamos, por ejemplo, en nuestro teléfono móvil cada vez que activamos la ubicación. Multitud de juegos y aplicaciones que utilizamos diariamente dependen de ella. El GPS utiliza satélites artificiales que orbitan alrededor de nuestro planeta para localizarnos gracias a las señales que recibimos de ellos. Aunque GPS solo hace referencia a los satélites estadounidenses. Existen más constelaciones, como la europea Galileo, la rusa GLONASS o la china Beidou. El término que hace referencia a todas las constelaciones y es más correcto utilizar es GNSS, Global Navigation Satellite System, es decir, un sistema que utiliza satélites para posicionarnos en cualquier parte del mundo.
Estamos rodeados de estos satélites que continuamente envían señales que nosotros recibimos en tierra. Gracias a ella podemos calcular la distancia a la que nos encontramos del satélite. Una forma fácil de entenderlo es gracias a la conocida ecuación velocidad es igual a espacio partido por tiempo. O en nuestro caso, espacio, es decir, la distancia, es igual a velocidad por tiempo. Si somos capaces de determinar el tiempo que tarda esta señal en llegar a nuestro receptor, por ejemplo, nuestro teléfono móvil, y sabiendo que viaja a la velocidad de la luz, podremos calcular la distancia a la que estamos del satélite. Si solo conocemos la distancia a un satélite, no podríamos saber nuestra posición. Existen muchísimos puntos en los que estamos a esa distancia del satélite formando una esfera. Añadiendo un segundo satélite, reducimos las posibilidades, pero aún dudaríamos entre todos los puntos de la intersección de estas esferas. Una circunferencia. Midiendo nuestra distancia a 3 satélites, limitaríamos nuestro posicionamiento a 2 puntos posibles. Es conociendo la distancia a al menos 4 satélites como podremos determinar nuestra posición y tiempo de forma muy precisa. Esta posición la obtenemos en forma de coordenadas. Suelen utilizarse coordenadas cartesianas geocéntricas, X, Y, Z, o geodésicas, latitud, longitud y altura. Nuestro móvil solo nos permite conocer nuestras coordenadas con algunos metros de precisión, pero tenemos buenas noticias. Existen en el mercado equipos GNSS más sofisticados. Pueden llegar a darnos nuestras coordenadas con centímetros o hasta varios milímetros de precisión, como es el caso de las estaciones permanentes GNSS. Muy bien. Entonces, hasta ahí hemos visto lo que es los posicionamientos, sistemas de posicionamiento global. Entonces vamos a quedarnos ahí. Mañana a la primera hora terminamos esta parte teórica y comenzamos con la parte de nuestro software. Les pediría por servicio si pudieran activar sus cámaras, porque me están pidiendo una fotografía de todo el grupo. Por favor. Vamos Antonio, vamos Carolina, vamos Junior, vamos Julio. Vamos Naelí. Muy bien. Entonces, listo. Entonces, como han podido apreciar, es importante este conocimiento teórico para que cuando agarramos el software y comencemos a procesar, ustedes van a entender muchas las cosas. Y algunas de las preguntas que me han hecho, como por ejemplo, ¿qué pasa si el punto de orden C está fuera de la instancia? ¿Qué debo hacer? Entonces, eso vamos a responderlo en la parte de las certificaciones. No sé si hay alguna pregunta adicional, algo más. ¿Alguien tiene alguna inquietud? Si no, entonces mañana, por favor, 6 de la tarde estamos viendo nuevamente. Los que tengan algún problema de instalación del software en el transcurso de la noche o el día de mañana me mandan por el WhatsApp sin inconvenientes para a orientarlos. La idea es que mañana todos tengan el software. Los que tengan el software versión 3.9 o la versión 4.2 no hay inconveniente porque el procesamiento y la metodología es la misma. ¿Correcto? Listo, señores, muchísimas gracias por su atención. Entonces nos estamos